Nunca imaginé que mi propia familia sería el escenario de la traición más dolorosa de mi vida. A veces, cuando camino por las calles de la Ciudad de México rumbo al trabajo, entre el ruido de los claxonazos, el olor a tamales recién hechos en la esquina y la gente apresurada, pienso en cómo todo pudo haber sido diferente si mis papás hubieran tenido el valor de poner límites desde el inicio. Desde que tengo memoria, mi hermano menor, David, fue el niño de oro. Mi mamá lo defendía de todo, como si el mundo entero estuviera en su contra y solo ella pudiera protegerlo. A mí, en cambio, siempre me miraba con una mezcla de exigencia y frialdad. Yo era el que debía portarse bien, el que debía dar el ejemplo, el que no podía quejarse. Y claro, como David era el travieso natural, cada maldad que hacía quedaba disfrazada de ocurrencia infantil. Pero para mí no era un juego. Yo fui el blanco de su crueldad durante años, y mientras más crecía, más me daba cuenta de que mi madre no solo lo permitía, sino que parecía disfrutar de tener un hijo brillante y travieso a costa de mi paz. Recuerdo una tarde, tendría yo unos 8 años, estábamos en la sala viendo caricaturas. El sol entraba por las cortinas y el polvo brillaba en el aire. David tomó un encendedor de la cocina, se acercó por detrás y lo prendió cerca de mi cabeza. El calor me rozó el cabello y en un segundo sentí el olor a pelo quemado. Grité del susto, pero mi mamá, que estaba a unos metros doblando ropa, ni siquiera se levantó. Lo único que dijo fue, ya, déjate de dramas, seguro fue un accidente. Pero yo sabía que no lo era. David se carcajeaba como si hubiera hecho la broma más ingeniosa del mundo. Ese fue solo uno de los cientos de episodios en los que quedé solo, sin defensa, con la rabia acumulándose en mi pecho. Y lo peor, aprendí a callar, a aguantar, porque cada vez que me quejaba, la respuesta era la misma, es tu hermano, deben llevarse bien. Mi padre, en cambio, era un fantasma en la casa. Ingeniero civil, trabajaba jornadas eternas en obras de construcción en distintos puntos del país. Cuando llegaba los fines de semana, estaba tan cansado que apenas tenía fuerzas para escuchar lo que pasaba en casa. Y claro, mi mamá se encargaba de pintarle un panorama en el que todo estaba bajo control, en el que David era un niño inquieto pero adorable, y yo, simplemente, el hijo serio y callado. Sin embargo, hubo un día que marcó un antes y un después. Yo tenía 12 años y David 10. Estábamos en la azotea de la casa de mis abuelos en Iztapalapa, un lugar lleno de macetas viejas, cubetas con agua y ropa tendida. Mi hermano decidió que sería divertido empujarme hacia el borde, justo donde el muro era más bajo. Sentí la gravedad jalarme y apenas logré sostenerme de una varilla oxidada que sobresalía del cemento. Si no hubiera reaccionado rápido, quizá me habría caído desde 3 pisos de altura. Grité, lloré, mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. En ese instante, mi papá, que había subido a buscar unas herramientas, presenció la escena. Recuerdo su cara endurecerse como nunca la había visto. No hubo gritos, no hubo golpes, solo tomó a David el brazo con tanta firmeza que mi hermano por primera vez no pudo escapar. Ese día, después de bajarnos a ambos, me llevó aparte. Hijo, te fallé. No debí dejarte tan solo, me dijo con una voz que apenas podía sostenerse. Y aunque no era hombre de palabras, cumplió lo que prometió. Me inscribió en clases de artes marciales mixtas en un gimnasio de la colonia. Al principio iba con miedo, tímido, sintiéndome fuera de lugar entre chavos más grandes y fuertes. Pero con el tiempo descubrí que cada golpe que daba, cada técnica que aprendía, no solo fortalecía mi cuerpo, también me devolvía algo que había perdido, mi confianza. Fue mi escape, mi manera de no sentirme más una víctima. Mientras tanto, David parecía resentir que yo comenzara a crecer con esa seguridad. Y lo demostró con más burlas, con más intentos de humillarme frente a sus amigos, con más rabia disfrazada de juegos. Lo que él nunca supo es que ese mismo entrenamiento me estaba preparando para enfrentar no solo sus abusos, sino el torbellino de traiciones que vendrían después. Cuando finalmente me fui a la universidad en Puebla, sentí que respiraba por primera vez aire limpio. Dejé atrás la casa donde cada rincón estaba manchado de recuerdos amargos, el eco de las risas crueles de David, la indiferencia de mi madre, las noches en las que lloraba en silencio para que nadie me escuchara. Allá, en esa ciudad nueva, pude empezar de cero. Me dediqué de lleno a mis estudios de ingeniería en sistemas, aunque también descubrí algo que nunca había tenido, amigos. Gente que me valoraba por quien era y no por lo que alguien más decía de mí.
Entre clases, cafés en el centro histórico y salidas improvisadas, conocí a Karen. Ella era distinta a todo lo que yo había conocido, directa, con una risa contagiosa y una mirada que parecía atravesar todas mis defensas. Nos conocimos en una fiesta universitaria, con música a todo volumen, luces de colores y un ambiente cargado de humo y cerveza. Recuerdo que me preguntó algo tan simple como, ¿por qué estás tan serio? Y desde ahí no dejamos de hablar. Pasábamos horas caminando por las calles empedradas, probando semitas, hablando de nuestros sueños. Yo, que siempre había sido introvertido, me descubrí capaz de abrir mi corazón con ella. Con el tiempo, la relación se volvió seria. No fue perfecta, como ninguna lo es, pero había amor. Cuando Karen quedó embarazada, me asusté. Tenía apenas 23 años, un futuro incierto, y de pronto la responsabilidad de formar una familia. Pero decidí que no iba a repetir la historia de mi padre. No iba a ser un fantasma. Así que me casé con ella, convencido de que juntos podríamos construir algo sólido. Nuestro hijo nació y sentí que por fin tenía algo propio, un motivo real para luchar. Sin embargo, la vida no tarda en poner a prueba nuestras convicciones. Karen y yo tuvimos problemas, como cualquier pareja joven. Había discusiones por dinero, por mis largas jornadas de estudio y trabajo, por su deseo de tener más libertad. Yo trataba de mantenernos unidos, pero había momentos en los que sentía que ella se alejaba, que guardaba silencios que no sabía cómo interpretar. Nunca imaginé hasta dónde llegaría esa distancia. La verdad me cayó como un balde de agua helada una noche cualquiera. Habíamos discutido por algo insignificante, creo que porque me olvidé de sacar la basura. Después de horas de silencio, Karen se sentó en la cama, con la mirada clavada en el suelo. Sus labios temblaban y sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando mucho antes de hablar conmigo. Tengo que decirte algo, murmuró con una voz quebrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esperaba cualquier cosa, menos lo que salió de su boca. He estado con alguien más, y no fue una sola vez. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me quedé mudo, con un zumbido en los oídos que no me dejaba escuchar con claridad. ¿Quién? Fue lo único que logré preguntar. Karen dudó, se mordió el labio, y entonces lo soltó, David. El nombre retumbó en mi cabeza como un trueno. Me levanté de golpe, caminé por la habitación sin rumbo, como buscando aire. No, no puede ser. ¿Me estás diciendo que, con mi hermano? Ella no respondió de inmediato, solo asintió lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La rabia me atravesó como fuego. ¿Y nuestro hijo? Dime que no es lo que estoy pensando. Karen se llevó las manos al rostro. No lo sé, admitió entre sollozos. Esa frase fue como una daga. Pasé la noche en vela, con el corazón destrozado, recordando cada momento de mi infancia, cada agresión de David, cada vez que me hicieron sentir menos, y ahora, él no solo me había robado la paz, sino que también había destruido la única familia que yo había construido con mis propias manos. Al día siguiente, pedí una prueba de paternidad. El resultado fue devastador, mi hijo no era mío, sino de David. Esa verdad no solo me arrancó el suelo, también me robó la identidad. ¿Quién era yo, si ni siquiera podía ser padre de mi propio hijo? Decidí alejarme de Karen. No fue fácil, porque a pesar de todo, yo amaba al niño. Había estado ahí en cada fiebre, en cada noche de insomnio, en cada risa. Pero entendí que seguir ahí solo iba a destruirme más. Busqué refugio en la única parte de mi familia que todavía me quedaba, mis padres. La reacción fue distinta en cada uno. Mi mamá, como siempre, trató de justificar a David. Es que tu hermano siempre fue muy impulsivo, pero en el fondo te quiere, me dijo, como si la traición más grande pudiera maquillarse con palabras vacías. Mi papá, en cambio, estalló. Nunca lo había visto tan furioso. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos saltaron. Ese muchacho ya no es mi hijo, gritó. Y cumplió su palabra. Lo desheredó, lo sacó de la casa y me juró que todo lo que había construido, los ahorros de su vida, serían para mí. Al principio me costaba aceptar esa decisión. No quería sentir que ganaba algo a costa de tanto dolor. Pero mi padre me miró a los ojos y me dijo, tú fuiste el que siempre luchó solo. Es hora de que tengas la vida que mereces. La tensión en la familia fue insoportable. Mi madre,
incapaz de cortar el cordón con David, terminó filtrándole información sobre la herencia. Eso provocó discusiones tan fuertes entre mis padres que mi papá llegó a amenazar con dejarla si seguía apoyándolo. Yo me sentía en medio de un campo de batalla, cargando culpas que no me correspondían. Pasaron meses. Poco a poco, empecé a sanar. Conseguí una promoción en el trabajo, comencé terapia y, sobre todo, aprendí a disfrutar de la compañía de mi padre, con quien ahora comparto fines de semana de carne asada en el patio y largas pláticas que nunca antes habíamos tenido. Mientras tanto, David, arruinado y sin apoyo, se fue a vivir con Karen y con el niño, enfrentándose a una vida que él mismo se construyó con sus decisiones. Yo, por primera vez en años, decidí soltar la carga de cargarlo. No es fácil, porque la sangre jala, pero también aprendí que la dignidad vale más que cualquier lazo roto. Recuerdo claramente la primera vez que David me buscó después de todo el desastre. Yo estaba en un café pequeño en la colonia Roma, trabajando en mi laptop, disfrutando del aroma del café recién molido y de la calma que había logrado construir. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando las mesas de madera. De pronto, sentí un golpe seco en el estómago cuando lo vi entrar por la puerta. Estaba demacrado, con la barba crecida y ojeras profundas. Se acercó a mi mesa con una sonrisa nerviosa, como si quisiera aparentar que todo estaba bien. Hermano, necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Lo miré fijamente, sin invitarlo a sentarse. ¿Qué quieres, David? Solté con frialdad. Bajó la mirada y comenzó a contarme cómo la vida se le había venido abajo, sin dinero, sin el apoyo de mis padres, sin oportunidades porque había dejado la universidad pensando que siempre tendría la red de seguridad familiar. Ayúdame, por favor. Tú eres mi hermano, sangre es sangre, imploró. Sentí una rabia profunda recorrerme las venas. La misma persona que me robó la infancia, que destruyó mi matrimonio, que me arrebató la paternidad, ahora me pedía ayuda como si nada hubiera pasado. Hermano, después de todo lo que me hiciste, ¿vienes a hablar de sangre? No tienes vergüenza, le respondí. El silencio entre nosotros era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Se quedó un momento de pie, esperando una reacción distinta. Pero cuando vio que no iba a cambiar mi postura, solo asintió, con una mueca amarga en el rostro. Algún día entenderás, murmuró antes de irse. Yo lo entendía perfectamente, su vida era el resultado de cada decisión que había tomado. Y por primera vez, me sentí libre de la culpa de cargarlo. Después de aquel encuentro, pasé semanas en un torbellino emocional. Había una parte de mí que quería ayudarlo, porque, aunque me doliera admitirlo, seguía siendo mi hermano. Pero otra parte, la más herida, me gritaba que no podía volver a abrirle la puerta a alguien que tantas veces me había destruido. En las noches, acostado en mi cama, escuchando el ruido lejano de los autos y los ladridos de los perros en la calle, me venían recuerdos como relámpagos. Recordaba cuando éramos niños y, a pesar de todo, yo lo cubría cuando hacía travesuras. Recordaba cómo lo ayudé a estudiar para un examen de matemáticas en secundaria, aunque después se burlara de mí frente a sus amigos. Había un amor enterrado bajo capas de dolor, y esa contradicción me desgarraba. Hablé de esto en terapia, y la psicóloga me dijo algo que se me quedó grabado: el amor no siempre significa permitir que alguien siga haciéndote daño. A veces, amar también es poner distancia. Reflexioné mucho sobre eso. ¿Acaso ayudarlo sería realmente un acto de amor, o simplemente una condena para mí mismo? La respuesta llegó sola cuando vi a mi padre un sábado en su casa de Tlalpan. Estábamos en el patio, asando carne, mientras se limpiaba la parrilla y yo preparaba las tortillas. Hijo, no caigas en el mismo error de tu madre. Yo sé que tu corazón es noble, pero si vuelves a abrirle la puerta, te va a arrastrar con él, me dijo con una voz firme. Ese consejo fue como un ancla que me sostuvo. Decidí que mi camino estaba en sanar, en reconstruirme, no en seguir sosteniendo a alguien que nunca tuvo reparo en hundirme. El problema es que David no se detuvo en su intento de buscarme. Una tarde, mientras salía del trabajo en Santa Fe, lo encontré esperándome cerca del estacionamiento. Estaba acompañado de Karen. Verlos juntos fue como recibir un puñetazo directo en el estómago. Ella llevaba a mi hijo, bueno, al hijo que siempre consideré mío, de la mano. El niño corrió hacia mí al verme, con esa sonrisa inocente que derribaba todas mis defensas. «Papá», gritó, y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Me agaché para abrazarlo,
sentir su calor, su risa, su olor a galletas. Fue un momento tan contradictorio, lo amaba como si fuera mío, pero también sabía que ya no lo era. David me observaba en silencio, y Karen, con los ojos rojos de vergüenza, no sabía dónde meterse. Mira, hermano, él te necesita. Nosotros también, dijo David, intentando sonar sincero. Me levanté, respiré hondo y lo miré directamente. No me uses al niño para manipularme. Él no tiene la culpa de nada, pero ustedes dos tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con ellas. Karen intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerla. No me busquen más, agregué con la voz quebrada. Abracé al niño una última vez, le dije que lo quería y que siempre lo llevaría en mi corazón, y luego me alejé con lágrimas corriendo por mis mejillas. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. No solo por la pérdida del niño, sino porque comprendí que esa sería la última vez que lo vería. El distanciamiento con David y Karen generó nuevas tensiones familiares. Mi madre, que nunca dejó de defenderlo, comenzó a presionarme para que lo perdonara. Me llamaba constantemente, con esa voz que mezclaba súplica y reproche. Él es tu hermano, ¿cómo puedes darle la espalda? La sangre es lo único que tenemos en esta vida, repetía una y otra vez. Yo trataba de mantener la calma, pero cada llamada terminaba en una discusión. ¿Y acaso pensaste en mí cuando él me robó todo lo que tenía? ¿Pensaste en mi dolor cuando descubrí la verdad?, le respondía. Pero ella siempre encontraba la manera de minimizarlo. Mi padre, en cambio, estaba del otro lado de la moneda. Él había cortado todo contacto con David, y cada vez que hablábamos me recordaba que la decisión estaba tomada. El que rompe los lazos es él, no tú, decía con firmeza. Esa división hizo que mi madre y mi padre prácticamente vivieran en bandos opuestos dentro de la misma casa. Yo me convertí en el campo de batalla donde ambos libraban su guerra silenciosa. A veces, cuando iba a visitarlos, podía sentir el aire pesado, el silencio incómodo, los suspiros de mi madre y las miradas duras de mi padre. Llegué a sentir que, en lugar de unir, mi presencia solo aumentaba la tensión. Fue un periodo oscuro, lleno de culpas y de una sensación constante de estar en medio de un fuego cruzado. Lo único que me mantenía firme era recordar que esta vez no iba a permitir que las decisiones de otros dictaran mi vida. Con el tiempo, aprendí a darle un nuevo significado a todo lo que había vivido. Sí, había perdido a mi hermano, a mi esposa y a mi hijo. Pero también había ganado algo invaluable, la oportunidad de empezar de cero sin cargar cadenas que no me correspondían. La terapia se volvió un espacio sagrado, un lugar donde pude desahogar cada recuerdo, cada miedo, cada enojo que llevaba guardado. Empecé a salir más, a reencontrarme con amigos, a redescubrir mi ciudad. Caminaba por Coyoacán los domingos, probaba helados artesanales, me sentaba en las bancas a observar a las familias y a las parejas que pasaban. Al principio me dolía ver a los niños correr, porque me recordaba lo que había perdido. Pero poco a poco ese dolor se transformó en una especie de esperanza. Comprendí que la vida no se detiene, que siempre hay nuevas oportunidades esperando si uno se abre a ellas. Mi padre se convirtió en un pilar, alguien con quien compartía no solo el dolor, sino también la ilusión de construir algo mejor. Hablábamos mucho sobre el futuro, sobre qué hacer con la herencia cuando llegara el momento. Pero más allá del dinero, lo que yo más valoraba era la relación que estábamos recuperando, esa que había estado perdida durante mi infancia. Me di cuenta de que a veces la vida te quita todo lo que creías seguro, solo para darte la oportunidad de reconstruirte desde los cimientos. Y aunque aún me quedaban cicatrices, aprendí a mirarlas no como señales de derrota, sino como prueba de que sobreviví. El tiempo pasaba, y aunque intentaba mantenerme fuerte, había noches en las que el silencio de mi departamento en la Narvarte se volvía insoportable. El refrigerador zumbando, el eco de mis pasos en el pasillo, la cama demasiado grande para una sola persona, todo me recordaba lo que había perdido. Me encontraba revisando fotos antiguas en mi celular, imágenes de Karen sonriendo, del niño disfrazado en Halloween, de viajes cortos a Acapulco que en su momento parecían felices. Me preguntaba en qué momento se habían roto las cosas. ¿Fue cuando yo me obsesioné con el trabajo y los estudios? ¿O cuando ella buscaba algo que yo no podía darle? Pero luego regresaba la imagen de David, su risa burlona, su mirada de superioridad, y recordaba que la traición no había sido un accidente. Fue una decisión consciente. Y ahí estaba yo, luchando contra una mezcla de nostalgia y rabia. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía, como una especie de catarsis. Las páginas se llenaron de confesiones, insultos, recuerdos, preguntas sin respuesta. Una noche, al releer lo que había escrito,
me di cuenta de algo: estaba cansado de que mi vida girara en torno a ellos. Decidí que ya no quería ser la víctima de su historia, sino el autor de la mía. Fue un pensamiento liberador, como abrir una ventana después de años de encierro. Y aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, empecé a sentir una chispa de esperanza encendida dentro de mí. Esa chispa se transformó en fuerza cuando empecé a poner en práctica pequeños cambios. Me levantaba temprano para correr en el Parque México, sintiendo el aire fresco de la mañana y el olor a pasto mojado. El sonido de mis pasos contra el pavimento me recordaba que seguía avanzando, que cada kilómetro era un triunfo contra el dolor. También retomé la música, algo que había dejado años atrás. Compré una guitarra usada en un tianguis, y aunque mis dedos estaban oxidados, poco a poco recuperé la habilidad de sacar melodías que me hacían sonreír. Era como reconectar con la versión de mí que había quedado enterrada bajo tantas responsabilidades y heridas. En el trabajo, mi desempeño mejoró tanto que mis jefes empezaron a confiarme proyectos más grandes. Recibí otra promoción y, por primera vez, pude sentir que mi esfuerzo rendía frutos sin que nadie intentara opacarlo. Mis compañeros me felicitaban, y esa validación, aunque externa, me ayudaba a fortalecer mi autoestima. A veces, claro, la sombra de David y Karen regresaba en mis pensamientos, como un eco del pasado que se negaba a extinguirse. Pero cada vez que sucedía, respiraba hondo y me repetía: no son mi presente, son solo cicatrices de mi pasado. Era un mantra que me ayudaba a mantenerme en pie. Y así, con cada paso, empecé a reconstruir la versión de mí que siempre había querido ser: fuerte, independiente, dueño de mi destino. Sin embargo, el destino parecía empeñado en ponerme pruebas. Una tarde de domingo, cuando regresaba de visitar a mi padre en Tlalpan, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Contesté, y al otro lado de la línea escuché la voz quebrada de mi madre. «Tu hermano está en el hospital», dijo entre sollozos. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No pregunté de inmediato qué había pasado, porque una parte de mí ya estaba cansada de sus dramas. Ella continuó: tuvo un accidente en la moto. Está grave. Dice que quiere verte. Cerré los ojos, respiré hondo y me quedé inmóvil varios segundos. ¿Era una trampa emocional más? ¿O realmente estaba en riesgo su vida? Decidí ir, no por él, sino porque necesitaba cerrar un ciclo. Cuando llegué al hospital en la colonia Doctores, el olor a desinfectante y el murmullo de los pasillos me golpearon con recuerdos de otras visitas familiares. Encontré a mi madre en la sala de espera, con el rostro desencajado. Me abrazó como si nada hubiera pasado, pero yo estaba rígido, incapaz de corresponderle con sinceridad. Al entrar a la habitación, vi a David en la cama, con el brazo enyesado, raspones en la cara y la mirada perdida. Cuando me vio, intentó sonreír. «Sabía que vendrías», dijo débilmente. Lo miré en silencio, sin acercarme demasiado. Había tantas cosas que quería decirle, tantas quejas guardadas, pero también un cansancio enorme que me impedía explotar. Solo pude responder: no lo hago por ti, lo hago por mí. David guardó silencio un momento, como procesando mis palabras. Luego, con voz entrecortada, comenzó a hablar. «Hermano, yo sé que la he cagado 1000 veces. No merezco tu perdón, pero estoy perdido. Karen está harta, no tenemos dinero, el niño pregunta por ti todo el tiempo». Esa última frase me atravesó como un cuchillo. Intenté mantenerme firme, pero la imagen del pequeño llamándome papá todavía era una herida abierta. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que olvide todo lo que me hiciste? ¿Que me convierta en el salvador de tu vida después de que destrozaste la mía?», le respondí con la voz cargada de rabia contenida. Él bajó la cabeza, lágrimas resbalando por su rostro. «Solo quiero una oportunidad, no sé hacer esto solo». Me quedé mirándolo, intentando encontrar en él alguna señal de arrepentimiento verdadero, algo que justificara siquiera pensar en ayudarlo. Pero lo único que vi fue desesperación, una desesperación que nacía más de su miedo a perderlo todo que de un remordimiento genuino. «No puedo», le dije finalmente. «Cada quien cosecha lo que siembra, y tú sembraste destrucción. Ahora te toca enfrentarlo». El silencio volvió a llenar la habitación, roto solo por el pitido de las máquinas médicas. Sentí un peso enorme al salir de ahí, pero también una certeza: no podía cargar con él nunca más. Esa visita al hospital se convirtió en un punto de inflexión. Salí a la calle y el aire fresco de la noche me golpeó en el rostro,
mezclado con el olor a tacos al pastor de un carrito cercano. Compré uno, lo mordí con hambre contenida, y mientras masticaba pensé en lo irónico que era. La vida seguía, con su caos cotidiano, con su gente riendo, comiendo, amando, mientras yo estaba atrapado en un drama que parecía no terminar nunca. Esa noche caminé sin rumbo por las calles iluminadas, dejando que mis pasos me llevaran. Reflexioné sobre lo que significaba realmente perdonar. ¿Era posible perdonar sin olvidar? ¿Era necesario perdonar para seguir adelante? Llegué a la conclusión de que no quería cargar con el odio, porque el odio es como un veneno que uno mismo bebe esperando que el otro muera. Pero tampoco quería confundir el perdón con reconciliación. Podía soltar la rabia, pero no volver a permitir que David entrara en mi vida. Al llegar a casa, me serví un vaso de tequila y levanté un brindis silencioso. Por mí, por mi libertad, susurré. Esa noche dormí profundamente, con la sensación de haber dado un paso enorme hacia mi verdadera paz. Los meses posteriores fueron una mezcla de calma y reconstrucción. Empecé a enfocarme en mi futuro, en planear qué hacer con la herencia que mi padre me había asegurado. No se trataba solo del dinero, sino del significado detrás de él. Era la validación de años de esfuerzo silencioso, de aguantar humillaciones, de resistir sin apoyo. Mi padre y yo pasábamos más tiempo juntos, y poco a poco descubrí historias de su juventud que jamás había escuchado. Una tarde, mientras comíamos pozole en su casa, me contó cómo él también había tenido un hermano con el que rompió relación por una traición relacionada con dinero. La sangre pesa, pero no más que la dignidad, me dijo, mirándome fijamente a los ojos. Esa frase se quedó grabada en mí. Comprendí que mi historia no era tan única como pensaba. Muchas familias cargan con heridas que los dividen, y cada persona debe decidir qué hacer con ellas. Yo estaba decidiendo soltar, aunque doliera. Y en medio de ese proceso, descubrí algo más, que la vida podía ser ligera cuando uno dejaba de cargar mochilas ajenas. Un día recibí la noticia de que mi padre había hecho oficial el testamento. Todo quedaba a mi nombre, la casa en Tlalpan, las cuentas de ahorro, incluso algunos terrenos en el Estado de México. Me sentí abrumado, no por la responsabilidad económica, sino por lo que implicaba emocionalmente. Recordé cada lágrima de niño, cada noche en la que me sentí invisible, cada golpe de las burlas de David. Y ahí estaba ahora, con la certeza de que, al menos para mi padre, yo había sido el hijo que supo valorar lo que tenía. Mi madre, en cambio, se distanció. No aceptaba la decisión de mi padre y me veía como si yo fuera culpable de la desgracia de David. Llegué a escucharla murmurar al teléfono, seguramente hablando con él a escondidas, pidiéndome después que lo reconsiderara. Pero yo ya no me dejaba arrastrar por su manipulación emocional. Sabía que, al final, ella había sido cómplice silenciosa de todo lo que había vivido. Y aunque la quería, porque era mi madre, aprendí a poner límites. No iba a dejar que su insistencia destruyera la paz que tanto me costaba construir. Mientras tanto, David seguía hundiéndose. Me enteraba por terceros que había tenido trabajos temporales, que peleaba constantemente con Karen, que apenas podían pagar la renta de un departamento modesto en Iztacalco. Su caída era lenta pero inevitable. Y aunque sonara cruel, había algo en mí que sentía justicia en eso. No porque le deseara el mal, sino porque finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Un conocido en común me contó que David solía hablar mal de mí, que decía que yo era egoísta por no tenderle la mano. Al escuchar eso, solo sonreí con amargura. ¿Egoísta? Después de todo lo que me arrebató, ¿todavía esperaba que le sirviera de salvavidas? Me di cuenta de que hay personas que nunca asumen su responsabilidad, que siempre buscan culpables afuera. Y entendí que yo ya no tenía por qué cargar con esa dinámica. Si él quería hundirse en su propio pantano, era su elección. Yo había decidido salir del mío. La vida comenzó a tomar un ritmo distinto. Retomé amistades antiguas, empecé a viajar por México, a descubrir lugares que siempre quise conocer. Paseé por las playas de Oaxaca, recorrí las calles coloridas de Guanajuato, probé la birria en Guadalajara. Cada experiencia era como un recordatorio de que el mundo era más grande que mis problemas familiares. Incluso me permití abrir la puerta al amor otra vez. Conocí a alguien en un viaje de trabajo en Monterrey, una mujer con una historia propia de resiliencia, alguien que también había cargado con traiciones y que sabía lo que significaba levantarse desde las cenizas. No era un romance apresurado ni perfecto,
pero era real, sincero. Y eso me bastaba. En cada conversación, en cada risa compartida, me daba cuenta de que había vida más allá del dolor. Que las cicatrices podían convertirse en mapas que guían hacia algo mejor. Y, sobre todo, que no estaba condenado a repetir mi historia. Hoy, mientras te cuento todo esto, siento una paz que antes parecía imposible. No digo que todo esté resuelto, todavía hay días en los que me asaltan recuerdos, en los que me pregunto qué será de ese niño al que alguna vez llamé hijo, en los que pienso si algún día David entenderá el daño que causó. Pero aprendí que esas preguntas ya no me definen. Mi vida ya no gira en torno a lo que él hizo o dejó de hacer. Ahora gira en torno a lo que yo decido construir. Y he decidido construir con dignidad, con amor propio, con esperanza. He decidido soltar la cadena que me ataba a un hermano que nunca supo serlo, a una madre que no supo protegerme, a una esposa que no supo ser leal. Porque al final, la mayor lección que me dejó todo este infierno es que uno mismo tiene el poder de elegir a qué atarse y de qué liberarse. Si estás escuchando mi historia, quizá te veas reflejado en algo. Quizá también tengas heridas abiertas por culpa de alguien cercano. Solo quiero decirte esto, no estás solo, y mereces vivir libre, aunque eso signifique cortar lazos de sangre. Porque la familia no siempre es la que te toca. A veces, la familia es la que eliges en el camino.